Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. En el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Isaac Pití y bajo la autoridad y permiso del Rey Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo que está en los cielos. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Rishon, día 17 del cuarto mes, que corresponde al domingo 13 de julio de 2025. En esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes la primera aliyá de la Parashat número 41 del ciclo de estudio anual de la Torah, titulada Pinhas, que se traduce al español como Finés. La misma se encuentra en el Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 25, verso 10 al capítulo 26, verso 4. Hoy, 17 del cuarto mes, pues día de ayuno, que conmemora la caída de Jerusalén, previo a lo que fue la destrucción del templo. Marca esto el inicio del periodo de duelo conocido como las 3 semanas, que culminan con el ayuno de Tisha B'Av, cuando se conmemora entonces lo que es la destrucción del templo en Jerusalén. Vamos a escuchar la bendición y procedemos entonces con la lectura de la cita bíblica de la primera aliyá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Entonces Adonai habló a Moshe diciendo: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Shimeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Casbi, hija de Shur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Adonai habló a Moshe diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Casbi, hija del príncipe de Midian, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Aconteció después de la mortandad que Adonai habló a Moshe y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moshe y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jardén, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Adonai a Moshe y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, behayei olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén.
Bien, hermanos, en esta primera aliyá de la parashat titulada Pinhas, porque es el personaje principal, el que se toca en esta, no solamente esta primera aliyá, sino que se hace referencia en esta parashat, porque empieza con su nombre, Pinhas. Esta primera aliyá trata acerca del efecto que tuvo ese acto de celo por su Elohim, como dice el verso 13, que ejecutó Pinhas y que detuvo la mortandad en medio de los hijos de Israel. Pinhas, traducido a la Reina Valera como Finés, en algunos significados, bueno, al español, de su nombre en hebreo pueden ser boca de bronce o boca de serpiente de bronce. Sabemos que el bronce es un elemento en la escritura que simboliza el juicio. Hasta ese momento no se conocía sobre él. Pinhas era anónimo. Sin embargo, el verso 11 describe su ascendencia. Dice que era hijo de Eleazar y que Eleazar obviamente era hijo del sacerdote Aarón, es decir, era el nieto de Aarón. Es decir, que era una persona que, a pesar de que hasta este momento no se habría descrito en la Torah, era una persona que podemos inferir que tenía una relación cercana con Adonai, que entendía eh, lo suficiente acerca del carácter de Adonai, porque ciertamente se había criado con Eleazar y con Aarón, personas con un rol elevado dentro de los hijos de Israel, es decir, el oficio del sacerdocio. Aquí vemos entonces en los primeros versos de esta aliyá, al final del capítulo 25, que Pinhas ejecutó juicio y por haber ejecutado juicio recibió un pacto de paz, en hebreo Berit Shalom. También Pinhas hizo con esto que se detuviese la plaga al ejecutar a Zimri y a Casbi, cuando los asaeteó con una sola lanza, los atravesó a ambos cuando estuvieron consumando el mismo acto sexual, producto ciertamente de la corrupción que se estaba dando en ese momento. Y aquí con este acto, Pinhas a su vez representa una proyección hacia el Mashiach Yeshua. Vamos a leer el Salmo 2 y veremos por qué esto es así. Dice el Salmo 2, un salmo mesiánico, hablando acerca del reinado futuro del Mashiach Yeshua cuando venga en su segunda venida. Dice, ¿por qué? El verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Adón se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El verso 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Entonces, hasta allí vemos que es la voluntad de Adonai que Yeshua en su segunda venida ejecute juicio. Dice el verso 9 específicamente que quebraría, golpearía con vara de hierro, o sea, y desmenuzaría entonces a todo rey, todo
rey que se levantase, todo rey de la tierra, como dice el verso 2, que se levantase en contra de él, porque dice que estos príncipes consultarán contra Adonai y contra su ungido, es decir, contra el Mashiach Yeshua, en rebeldía, en romper, como dice el verso 3, sus ligaduras y zafarse de su yugo, del yugo del Mashiach. Entonces, así como Pinhas, al ejecutar este juicio, satisfizo la demanda de justicia de Elohim, asimismo Mashiach Yeshua en su segunda venida cumplirá a cabalidad con la justicia de Elohim, con la justicia que se demanda hasta hoy en día, porque hoy en día lamentablemente el nombre del Eterno es blasfemado, es humillado, pero ya no pasará más así cuando venga el Mashiach Yeshua en su segunda venida. Entonces, aquí el contexto específico, volviendo a la Aliyá, es que el pueblo había empezado a fornicar, como describe el principio, los primeros versos del capítulo 25 en Números. Había empezado a fornicar el liderazgo, los príncipes. Nuevamente vemos cómo el liderazgo es atacado. Ya vimos en parashot anteriores cómo el liderazgo sufrió pérdidas, sufrió ataques cuando hubo 10 príncipes que no hablaron bien de la tierra y fueron consumidos a causa de su pecado. Vimos anteriormente también en el marco de la parashat Korah, cuando hubo príncipes que se levantaron en contra del liderazgo de Moshe y Aarón porque escucharon las palabras necias de Korah, prestaron su oído a esto y esto ciertamente les costó, les salió muy caro. Y ahora vemos que el liderazgo en base a los príncipes nuevamente cae. Ahora es en inmoralidad sexual e idolatría, ya que estos están íntimamente ligados. Bilán no pudo maldecir al pueblo, sin embargo puso tropiezo, porque vimos en la parashat Balaj, la parashat anterior, la número 40, que Bilán 3 veces, en lugar de maldecir, bendijo al pueblo. Sin embargo, usó una estrategia baja. En Números 31, vamos más adelante, versos 1 al 16, vamos a estar leyendo. Números 31. Bueno, específicamente el verso 16 dice: he aquí por consejo de Bilán, ellas fueron causa, es decir, las madianitas, de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, el ídolo, ¿no?, de Madián, que también era el ídolo al mismo tiempo de los moabitas. Dice, en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Vemos ahora, adelantándonos en el tiempo, en número 31, de que Adonai le instruye a Moshe que ejecutase venganza contra los madianitas. Dice el verso 6, y Moshe los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Pinhas, aparece Pinhas aquí nuevamente, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Dice el verso 7, y pelearon contra Madián, como Adonai lo mandó a Moshe, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requen, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. Entregó también, dice, a Bilán, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces aquí le alcanzó la espada a Bilán. Sin embargo, vemos en el contexto de esta parashat Pinhas, de que
El pueblo abandonó la cobertura cuando se entregó entonces a sus impulsos carnales. Aquí estuvo Pinhas en esa guerra, murió Bilán posteriormente. Sin embargo, Bilán puso una trampa. Madianitas que sedujeron a los príncipes a fornicar y adorar a Baal Peor. Baal significa señor y Peor tiene el significado de abertura o brecha. Era un dios moabita adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso. El Salmo 106 nos da más luces al respecto. Vamos al Salmo 106. Versículo 28 al 31 estaremos leyendo. Dice, Salmo 106, 28. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Elohim con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinhas e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Entonces aquí vemos pues el impacto de esa idolatría que provocó entonces la ira de Adonai. Dice que comieron sacrificios de los muertos, se unieron a la idolatría, se unieron a Baal Peor. Y debemos saber entonces que los descendientes de Madián se establecieron en tierras de Moab y pactaron con sus habitantes. Ellos adoraban al mismo Dios que los moabitas. En esto, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. De hecho, hoy en día los enemigos de Israel tienen en común muchas cosas. Su odio hacia Israel y que también son países islámicos. Comparten una misma fe en una falsa deidad. Entonces vemos que en esta parashá y en específico en esta liyá nos debe llamar poderosamente la atención sobre cómo el pecado nos puede sacar de la cobertura de Adonai. Cómo el pecado, si no ejercemos correctamente nuestro libre albedrío, podemos ser seducidos por nuestros sentidos. Porque el pecado entra, hermanos, a través de los sentidos. Y siendo arrastrados por nuestra concupiscencia, caer en el pecado. Esto fue lo que ocurrió a aquellos que siguieron sus impulsos y que por un momento de placer atentaron directamente contra sus propias vidas. El Eterno en su escritura nos da recomendaciones acerca del control de emociones e impulsos. Vamos a Proverbios 16:32. Proverbios del rey Salomón. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces aquí habla acerca del control de las emociones, del dominio propio, que el Eterno nos exhorta a que podamos ejercer. Claro que sí, con la ayuda de su Ruach HaKodesh de antemano. Vamos también a ver lo que dice Shaul acerca de esto a los romanos. Vamos a Romanos 8, versos 5 y 6. Romanos 8. Versos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, aquí Shaul les exhorta a los romanos que ahora en la nueva vida, en Mashiach Yeshua,
deben andar es conforme al Espíritu, no conforme a la carne, no conforme a sus deseos, a complacerla en lo que la carne y su impulso eh, le solicitasen, sino que entonces sometiesen la carne conforme al Espíritu. Vamos también a Colosenses 3, carta del apóstol Pablo, Rab Shaul, a los Colosenses, capítulo 3, versos 1, 5 y 6. Dice: si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces aquí ciertamente Shaul les exhorta ahora a los colosenses, a la congregación en Colosas, que ahora ciertamente en la nueva vida en el Mashiach Yeshua hicieran morir lo terrenal en ellos, y describe ciertamente obras de la carne, sabiendo también de antemano la situación en el contexto de esta paracha de Números 25 y lo que ocurrió, esta desgracia que cobró la vida de 24,000 israelitas. Entonces Shaul les exhorta a que ahora presenten sus miembros a la santidad. Vamos nuevamente a Proverbios, capítulo 6, versículo 25, y vemos en la sabiduría que Adonai le dejó al rey Salomón, Shlomo. Proverbios 6, 25, que dice: no codicies, hablando acerca de la mujer extraña, ¿no? Dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente no hay que dejarse llevar. El hombre no debe entonces, y aquí el rey Salomón lo describe, de que entonces no se deje llevar por la apariencia física de la mujer. ¿Por qué? Porque más adelante él concluye en el mismo libro de Proverbios, Proverbios 31, donde se describe el elogio a la mujer virtuosa, de que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Dice el verso 30, engañosa es del capítulo 31 de Proverbios: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Adonai, esa será alabada. Entonces, aquí el Eterno nos está mostrando específicamente a los varones de que no es un tema físico, no es un tema de apariencia, de sensualidad, de seducción, sino que es la mujer que teme al Eterno la que ciertamente es la apropiada para el israelita, para el varón israelita. Esto es un mensaje directo hacia la juventud. Joven, que no te suceda como a Zimri, que en un impulso menospreció, echó por tierra su posición como líder en Israel y fue muerto en su pecado. Ni tú, doncella, actúes con seducción, ni hagas o te comportes como las de Madián y Moab, sino teme a tu Elohim. Y en el momento adecuado, Adonai te bendecirá, te recompensará. Por último, Pinhas no ejecutó venganza,
Más bien, su actuar fue en celo a la santidad del nombre de Adonai. Su actuar hizo que se detuviera la mortandad que ya había cobrado la vida de 24,000 del pueblo. Y debemos ver esto en un contexto único y específico, ya que Pinhas no solo salvó vidas, sino que corrigió una corrupción que estaba destruyendo al pueblo desde adentro. Adonai le dio entonces a Pinhas paz interior y legitimación o validación espiritual para que ahora Pinhas no viva perturbado por haber derramado sangre. Le dio un pacto de paz, sacerdocio perpetuo. Con esto, hermanos, podemos aprender que debemos nosotros tomar estos principios espirituales y aprender de Pinhas a vivir apreciando las cosas espirituales, guiados por el Ruach HaKodesh, haciendo lo correcto por el honor y la santidad del nombre de Adonai. Y también hacer un buen uso de nuestro libre albedrío y no permitir que nuestros impulsos o deseos más bajos, pasiones desordenadas de la carne, nos dominen. Esperando que haya sido de bendición, hermanos, la lectura y comentarios de esta primera liyá de la Parashat Pinhas. Shalom, shalom y bendiciones.